Les agradezco que continúen con nosotros aquí en sintonía en su programa Política Ya. Mientras el gobierno de Nicolás Maduro insistía esta semana en que los niveles de gente abandonando el país son normales, funcionarios de 13 países de América Latina se reunían en Quito, Ecuador, para encontrar la manera de lidiar con esta situación que vive Venezuela. Además, la crisis económica que vive Argentina obligó a su presidente a romper una de sus promesas de campaña y anunció un plan desesperado que sube impuestos y recorta gastos del Estado para contener el déficit y así recuperar la confianza de los mercados. Mientras esto ocurre en México, el presidente Enrique Peña Nieto rinde su sexto y último informe de gobierno. Para hablar sobre estos temas, hemos invitado a Ian Vázquez del Instituto Cato. Bienvenido, Ian, qué bueno que nos acompañas. Gracias. Vamos a comenzar con Venezuela, la crisis humanitaria que Nicolás Maduro continúa negando a capa y espada. Y sin embargo, 13 países están tratando de ver de qué manera estarán lidiando con la situación. ¿Qué es lo que podemos esperar de lo que se vive actualmente? Bueno, esta es una crisis no solo humanitaria de Venezuela, sino regional. Ya por lo menos 2 millones de venezolanos han salido del país y quizás hasta 4 millones. Si sigue este paso, va a ser una crisis del tamaño de lo que era la crisis de Siria en años recientes. Estamos hablando de una crisis regional al que la región tiene que darle alguna respuesta y hasta ahora recién están viendo qué hacer. La vicepresidenta de Venezuela sostiene que el flujo de abandono es normal. ¿Qué te parece? Escuchamos un poquito lo que ha dicho recientemente. Veamos. Somos el segundo país de Sudamérica receptor de migración. Somos el país con menos migrantes voluntarios en nuestro continente, porque ha pretendido convertirse un flujo migratorio normal en una crisis humanitaria justificadora de la intervención internacional de Venezuela. Lo sigue negando. ¿Por qué se sigue negando este éxodo masivo? Son puras mentiras y es propaganda que es propio del socialismo. Cuando el socialismo fracasa, los regímenes socialistas siempre niegan el fracaso y no quieren reconocer que la gente, por su propia decisión, huye de ese régimen. Y eso está reconocido a nivel regional, lo quieren negar. Así es. Ahora, hablando precisamente de este tipo de regímenes y obviamente de presidencias, ¿qué está ocurriendo en Argentina? Porque no hay una crisis humanitaria, pero sí hay una crisis económica. ¿Qué ocurre? Bueno, el presidente Macri, cuando llegó a finales de 2015, comenzó bien, pero no ha querido resolver el problema principal de Argentina, que es el gasto descontrolado y enorme del Estado. En los 12 años antes de que llegara Macri al poder, el gasto público incrementó en casi 2 veces y él casi no lo ha bajado. No le llegan las recaudaciones y por lo tanto ha imprimido moneda, la inflación está a 30% y ha recurrido a la deuda y no tiene recursos como para pagar todo eso. Por lo tanto tienen una crisis y se ha devaluado el peso por 50% por lo que va del año. Es preocupante. De hecho, él tomó estas medidas desesperadas rompiendo su promesa de campaña de subir los impuestos y recortar gastos. ¿Esto podría ser una solución de acuerdo a lo que podría esperarse en este tipo de presidencias? Dudo mucho que vaya a funcionar porque el ajuste que está proponiendo es con el Fondo Monetario, que tiene una mala historial en Argentina, sus programas no funcionan típicamente y este ajuste depende de incrementar impuestos sobre la parte productiva del país y muy poco ajuste en la parte que ha creado el problema, es el tamaño enorme del Estado y reducir los gastos. No va a funcionar. ¿El peor escenario entonces que se podría esperar para Argentina si las cosas no cambian, Ian? Va a empeorar la crisis económica, van a seguir recibiendo dinero del Fondo Monetario y eso es como darle alcohol a un alcohólico. Es que tienen una relación enfermiza Argentina con el Fondo Monetario. Yo no lo veo bien. Un colapso entonces. Hablemos ahora de la política en México, porque obviamente el presidente Enrique Peña Nieto está saliendo y esta semana dio su sexto y último informe. Ahora, ¿qué te parece si escuchamos primeramente un poquito de lo que dijo el presidente de México saliente, Enrique Peña Nieto? Veamos. Estoy consciente de que no alcanzamos el objetivo de recuperar la paz y la seguridad para los mexicanos en todos los rincones del país. Los resultados de la política social nos alientan. Más de 2 millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema y los porcentajes de la población en condición de pobreza o con carencias sociales se encuentran en sus mínimos históricos. Pero no tengo duda, sembramos la semilla del cambio más importante de la educación pública en México en los últimos 60 años.
En lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto de México, ¿cómo se podría ver la autocrítica? Él dice que obviamente no se logró la seguridad en todos los rincones de la República Mexicana, pero... Me parece que no ha habido ninguna autocrítica ahí. Eso fue uno de sus peores legados. El crimen está rompiendo récords históricos en México en los últimos 2 años. Hay más asesinatos y homicidios que nunca. Y él entró prometiendo que eso se iba a resolver y en vez... fue una política del silencio. Al ignorarlo pensaban que iba a acabarse. No fue así, empeoró. Entonces, me parece que su autocrítica le faltó un montón. ¿Qué podríamos entonces esperar, dijéramos, ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador tome posesión de su cargo? ¿Podríamos ver cambios a pesar de que Enrique Peña Nieto dejó la situación media diferente? Esperemos que veamos cambios, especialmente en temas de seguridad, pero hasta ahora no sabemos exactamente qué tiene en mente López Obrador. Entonces sigue siendo una incógnita, un problema que es enorme para el país. Lo bueno que hizo, y hay que reconocerlo, Peña Nieto, era la reforma energética del país, que cambió el paradigma después de tantas décadas, que permitió la competencia en el sector de energía, petróleo, etcétera, y por primera vez está permitiendo que haya inversiones y participación del sector privado, ya sea extranjero o doméstico, y eso es el mejor legado positivo de Peña Nieto. ¿Y eso pasaría entonces a la historia el presidente Enrique Peña Nieto con ese legado principalmente? Yo diría que sí, ojalá que el nuevo presidente López Obrador no lo toque. Ahora, también el acuerdo comercial que se llegó con Donald Trump recientemente, están hablando de esto como si ya fuera un hecho, Ian. Sin embargo, no se ha procesado ni se ha acordado al 100%, obviamente tampoco implementado. ¿Por qué se estaría tomando como que ya es un hecho? Eso es pura propaganda por parte de los presidentes de México y de Estados Unidos, pero todavía se tiene que aprobar en el Congreso y hay la duda de que en dónde está Canadá en todo esto. Si Canadá Canadá quiere participar y el Congreso americano parece que quiere que Canadá participe. Entonces, esto todavía no se ha cerrado, lo cual puede ser una buena noticia porque la renegociación no ha sido buena para México ni para Estados Unidos. Rápidamente, ¿por qué no ha sido buena, Ian? Porque perjudica al consumidor en esos países y al sector más productivo de México, que es el sector automotriz, además de crear un nuevo tratado que se tiene que reconfirmar cada 16 años. Esa es una receta para la incertidumbre. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Ian, aquí en los estudios.